Y vamos a continuar meditando en la palabra del Señor con ayuda de nuestra serie, la cual hemos titulado Objeciones a la Fe Cristiana. Y hemos comenzado esta serie en verano para abordar preguntas que hay acerca de hacia el cristianismo de parte de nuestra cultura. Ya hemos visto varias preguntas a lo largo de las últimas semanas y hoy vamos a ver una más. Y para responder a la pregunta de hoy, les pido que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Bendita sea la palabra del Señor. Y hace unos meses vi una imagen en mis redes sociales que citaba: la verdadera religión es ser buena persona. ¿Han visto esa frase? ¿Han escuchado esa frase? Hace unos días también, mientras paseaba a mi perro, escuché a la comentarista del noticiero que escucho a las mañanas decir una frase similar. Y desde luego las personas que piensan de esta manera no se consideran como personas religiosas, sino más bien se consideran a sí mismos como agnósticos o ateos. Y suelen pensar que las religiones que afirman tener la verdad absoluta son un problema para la humanidad, ya que destruye la libertad de las personas, impide que las personas puedan disfrutar de esta vida, impiden la paz y promueven la violencia. Piensan que lo que realmente importa es que las personas sean buenas, que vivan y que dejen vivir, que sean productivas, que sean inclusivos, que ofrezcan amor y traigan paz y reconciliación. Sin embargo, déjenme decirles que estoy un poco de acuerdo con la forma en la que piensan estas personas. Sí pienso que la religión, en términos generales, tiene una tendencia a dividir a las personas y una tendencia a crear conflictos en los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué pasa esto con la religión? Lo que pasa es que la religión nos promete la idea de que tenemos la verdad absoluta. Y muchas veces esa idea genera un sentimiento de superioridad moral encima de las demás personas. Y la historia nos ha mostrado de que cuando existe un sentimiento de superioridad en frente de otras personas, esto solamente ha traído violencia, ha traído odio, ha traído muerte. También estoy de acuerdo en que lo que el mundo necesita son personas que promuevan la paz y que promuevan la reconciliación en este mundo. ¿Quién estaría en contra de eso? ¿Quién estaría en contra de eso? Todos queremos eso, la paz y la reconciliación. ¿Están de acuerdo? La pregunta a abordar el día de hoy es: ¿cómo es posible que solo haya una religión verdadera? ¿Cómo es posible que solamente exista una religión verdadera? Entre tantas personas que hay, ¿a poco solamente hay una religión verdadera?
mi objetivo el día de hoy, el objetivo de este sermón no es demostrar por qué el cristianismo tiene la verdad. De eso ya se encargó César hace unas semanas. El propósito de mi mensaje el día de hoy es poder mostrar los beneficios de que la religión cristiana sea la religión verdadera y desmentir algunas acusaciones que hay en contra de la fe cristiana. Eso lo haré con la ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, el conflicto por la verdad. Punto número 2, las características de la verdad. Y punto número 3, las implicaciones de la verdad. El conflicto por la verdad, las características de la verdad y las implicaciones de la verdad. Punto número 1, el conflicto por la verdad. Los líderes civiles y culturales de todo el mundo se han percatado de la capacidad que tiene la religión en las personas y que puede ser un fenómeno que puede alterar la paz en nuestra sociedad. Así que han puesto en práctica algunas estrategias para intentar solucionar el problema de las divisiones que causa la religión. Una manera en la que han intentado solucionar este problema es buscar que las religiones se debiliten poco a poco hasta desaparecer. Por muchos años se ha pensado que la fe religiosa irá desapareciendo a medida de que nuestra sociedad vaya creciendo en los avances tecnológicos. Una sociedad tecnológicamente avanzada se piensa que es equivalente a una sociedad menos religiosa. ¿Están de acuerdo? Esta es la forma en la que piensa la sociedad. Pero nada más lejos de la realidad. Estudiando para este sermón, me encontré con este artículo publicado por la cadena CNN por parte de Daniel Burke, que dice así: si creemos lo que dicen los futuristas de la tecnología, para el año 2050, los robots harán muchos de nuestros mandados y conducirán nuestros autos. Si se puede creer en un nuevo estudio sobre las tendencias religiosas, muchos de esos autos controlados por robots se detendrán y parquearán en mezquitas e iglesias. Sí, a pesar de las predicciones de que la religión seguirá el camino de los dinosaurios, el tamaño de casi todas las religiones principales aumentará en los próximos 40 años. Entonces, a pesar de estas predicciones de que la religión se extinguirá, que a medida de que avance la tecnología las personas dejarán de tener necesidad de afiliarse a una religión, a pesar de eso la realidad es muy diferente. Y debido a esto, los gobiernos y muchas personas han puesto en práctica algunas medidas para controlar y regular la religión. La ironía es que siempre que se ha intentado controlar y regular la religión, esta más crece. ¿Por qué? ¿Por qué no puede desaparecer la religión? ¿Por qué la religión crece? ¿Por qué la humanidad tiene esta necesidad de creer en algo? Para responder a eso, el apóstol Juan nos ayuda con su primera carta, capítulo 4. Vamos a leerle de nuevo lo que dice el versículo 1. Dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces el apóstol Juan en este versículo nos está exponiendo, nos está trayendo a nuestra mente la idea de un conflicto donde Juan advierte a sus lectores acerca de que en este mundo hay muchas voces que reclamarán nuestra atención. Y nos invita a poner a prueba a esos profetas y maestros que intentan convencernos de que lo que dicen que es la verdad, y les llama profeta. Y un profeta, entendido correctamente, es el vocero de algún espíritu. Los verdaderos profetas son voceros del Espíritu de Dios, lo que en el versículo 6 Juan llama el Espíritu de verdad. Pero por otro lado también tenemos a los falsos profetas, que estos son voceros del espíritu del error y la mentira, que en el versículo 3 es llamado el espíritu del anticristo. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que detrás de cada enseñanza, detrás de cada creencia, detrás de cada ideología, y no hablo simplemente de formas de pensar dentro de las religiones, sino de cualquier postura intelectual, detrás de cada postura intelectual siempre habrá una influencia espiritual detrás. Eso es lo que nos está diciendo Juan, que detrás de cada pensamiento, detrás de cada doctrina, detrás de cada ideología hay una influencia espiritual detrás. Y esta influencia puede ser de verdad o esta influencia puede ser de mentira.
Entender esto es muy importante porque cada ser humano adorará a algo, reverenciará algo, hará que algo sea su principal preocupación, hará que algo sea su principal fuente de existencia. Y esto no es algo que solamente nos pasa a los creyentes, ¿eh? Eso también le pasa a los no creyentes. Y en este texto se nos advierte a tener cuidado en qué adoramos, ya que puede ser que aquello que adoramos, en lugar de darnos la libertad que tanto anhelamos, en lugar de eso nos esclavice a sentimientos como el odio, a sentimientos como el rencor y este sentimiento de superioridad moral. La razón por la que la religión nunca va a desaparecer es porque toda la humanidad, todos los seres humanos tenemos impulsos espirituales que nos llevan a adorar a algo o a alguien. Y esto va más allá del intelecto. Es algo indeleble e inevitable del ser humano. A todos nos pasa esto. Los líderes civiles y culturales están conscientes de esto. Incluso algunos de ellos también practican algunas religiones. Y uno de los medios que han usado para controlar la religión es llevar a las personas a admitir que todas las religiones enseñan lo mismo, que todas las religiones nos llevan de la misma manera hacia Dios. Este es uno de los medios que han utilizado. Si tú crees esto, entonces pensarás que todas las religiones son iguales y entonces dejarás de intentar de convencer a todas las demás personas de que tu religión es la verdadera. Vas a respetar, vas a decir, ok, tú tienes esa religión, mira, yo tengo esta. Y qué padre, ¿no? Vamos a convivir así. Cada quien su Dios. Si tú piensas de esta manera, vas a adoptar esta forma de ver la vida. Sin embargo, esta forma de control tampoco ha podido solucionar el problema de la división, de las divisiones que causa la religión. Tampoco ha podido. Y también Juan nos explica por qué. Vean lo que dice el versículo 5. Esas personas pertenecen a este mundo, pero por eso hablan desde el punto de vista ¿de quién? Del mundo. ¿Y el mundo qué? Les presta atención. ¿A quién se refiere Juan cuando dice esas personas? ¿A quién se refiere? Se refiere a las personas que están en contra del cristianismo. ¿Están de acuerdo? Aquellas personas que están en contra de que el cristianismo sea la verdad absoluta. Pero lo interesante es que el apóstol nos está diciendo que la crítica que tienen hacia la fe cristiana también viene desde un punto de vista religioso. Recuerden que Juan está hablando de un conflicto de espíritus que luchan para poder tener la verdad, para poder declarar que tienen la verdad. ¿Se dan cuenta? Juan afirma que las personas que están en contra de que la religión tenga la verdad absoluta también tienen un posicionamiento de fe mientras están criticando nuestra fe. Por lo general, las personas que están en contra de la religión dicen que nadie tiene derecho a decir que tiene toda la verdad, que todas las religiones ven una parte de la verdad y piensan que somos arrogantes por pensar que sí podemos ver el cuadro completo. Pero debo decirles que esta es una afirmación que también surge de la fe. Permítanme explicarles esto con una ilustración que nos muestra perfectamente esto que acabo de decir. Y es una historia que habla acerca de unos ciegos que van por el campo y se encuentran con un elefante. Y entonces se acercan a tocar al elefante. Y uno de ellos dice, pues fíjate que el elefante es largo y flexible como una serpiente. Mientras estaba tocando la trompa del elefante. Y otro dice, no, te equivocas. El elefante es grueso y redondo como un tronco. ¿Qué creen que estaba tocando el elefante? Su pata. Y el otro dice, no, los dos están locos. Los dos están locos. El elefante es grande y plano, mientras tocaba el costado del elefante. Las personas que dicen que todas las religiones tienen parte de la verdad, creen que la verdad es este elefante y las religiones son estos ciegos que solamente pueden tocar una parte de la verdad y por lo tanto no pueden asegurar que comprenden la verdad completamente. Pero ¿se dan cuenta el problema que hay detrás de esta ilustración? ¿Se dan cuenta del problema que hay detrás de esta historia? Que está contada por alguien que no está ciego.
que está contado por alguien que no está ciego, y entonces creen que a diferencia de ellos sí tienen una visión real del elefante. Ellos no pueden saber que cada una de las religiones están palpando una parte de la verdad, al menos que admitan que ellos tienen una visión completa de la verdad. No hay forma de decir que todas las religiones son iguales a menos que asumas tener el tipo de conocimiento que dices que nadie puede tener. ¿Se dan cuenta de lo arrogante que es esta idea de que todas las religiones solamente tienen parte de la verdad? Decir que una religión puede poseer la verdad absoluta es en sí misma. Decir que ninguna religión puede poseer en sí misma la verdad absoluta es en sí misma una verdad absoluta. Suena muy humilde, pero no lo es. Otra forma de intentar controlar el problema de la religión es lo que conocemos el día de hoy como libertad religiosa, que nos parece buena idea, ¿no? Lo celebramos, esta idea de la libertad religiosa. Y en la libertad religiosa se permite que las personas crean en lo privado que su fe es la verdadera. Incluso se les permite compartir su fe con otras personas, siempre y cuando sus creencias religiosas no se hablen en los debates públicos. ¿Han visto esto? Podemos ver eso en los últimos debates, en personas que hablan en contra de las ideologías modernas, que normalmente se intenta demostrar que su forma de pensar viene basada en una fe, en una creencia religiosa para desacreditarlos. Podemos verlo, por ejemplo, en las conferencias de Agustín Laje, un politólogo argentino. Siempre que está dando una conferencia, fíjense, si alguna vez ven una conferencia de él o una entrevista, siempre su entrevistador intentará preguntarle acerca de su fe católica, con la idea de que las demás personas ven. Por eso piensa de esta forma. Es un retrógrado, mira, es católico, pobrecito. No le hagan caso con todo esto que está diciendo. Esta es la forma en la que nuestra sociedad, nuestra cultura desacredita nuestra manera de pensar. En nuestra sociedad las posturas religiosas son vistas como sectarias y controversiales, mientras que los razonamientos de trasfondo secular son vistos como universales y aceptables. Sin embargo, tenemos que admitir que es imposible que dejemos nuestras creencias religiosas ocultas siempre que salimos al público, siempre que hablamos al público. Pero esto no es algo que solamente nos pasa a los creyentes, ¿eh? Esto también les pasa a los no creyentes. Todos, tanto creyentes como no creyentes, somos personas religiosas. Y tenemos que entender eso. Todos, tanto creyentes como no creyentes, somos personas religiosas. ¿Cómo es posible eso? Para entender eso, primero tenemos que saber lo que significa la palabra religión. Algunos dicen que religión es creer en Dios, pero eso no vendría al caso con los budistas, ya que ellos siguen las enseñanzas de un líder, pero ellos no consideran que esa persona sea Dios. Es un hombre, entonces siguen sus enseñanzas, entonces esa definición no entraría en el budismo. Otros dicen que la religión es creer en lo sobrenatural, pero eso dejaría fuera el hinduismo, porque el hinduismo piensa que no hay nada más allá de lo material, del mundo material. Entonces, ¿qué es la religión? ¿Qué es? Fíjense la definición que da el diccionario Oxford. Dice, religión es un conjunto de creencias que explica el sentido de la vida, quiénes somos nosotros, qué lugar ocupamos en el mundo y en qué deberíamos ocupar nuestro tiempo. Debemos entender que la religión es un conjunto de respuestas a las grandes preguntas que tenemos en nuestra existencia. Nadie puede vivir en este mundo sin estas respuestas a estas grandes preguntas. Y cualquier respuesta que se tenga ante cualquier pregunta es una declaración de fe. Es posible que no se vea como una religión tradicional, pero es una religión implícita. Y cuando se habla en el área pública es prácticamente imposible dejar a un lado nuestras propias convicciones. Pongamos como ejemplo el caso del matrimonio y del divorcio. Las ideas que se tengan acerca de que si el divorcio está bien o está mal, tendrá que ver con lo que entiendas acerca del propósito del matrimonio. Si tú eres una persona que va de acuerdo con la forma en la que piensan las sociedades occidentales individualistas, aquellas que ponen en primero las necesidades del individuo que las necesidades de la familia, entonces pensarás que el matrimonio, que el propósito del matrimonio es la
felicidad y la realización emocional. Y entonces el divorcio será un camino fácil cuando te encuentras en un matrimonio que no te satisface. ¿Están de acuerdo? En cambio, si tu forma de pensar es de acuerdo a las sociedades tradicionales, que ponen las necesidades de la familia antes que la felicidad del individuo, entonces verás el matrimonio como una posibilidad de la crianza de los niños y como algo que beneficia a la sociedad. Si crees que la familia es más importante que el individuo, entonces el divorcio se convertirá en algo más difícil, en una opción más difícil por la cual decidirse. Debemos de entender que todos aquellos que dicen deberías de hacer esto o no deberías hacer esto otro, basan su razonamiento en un posicionamiento moral y religioso. Si alguien nos dice que deberíamos dejar nuestra religión en lo privado, lo que realmente está diciendo es que sus suposiciones morales son mejores que las nuestras. Yo sí puedo traer mis creencias al área pública, pero tú no puedes. Eso es hipocresía. Dice el pastor Tim Keller: todos piensan que su visión de la realidad espiritual es mejor y que otras personas deberían aceptarla para que el mundo sea un lugar mejor. Por lo tanto, todos tenemos un conjunto de creencias exclusivas. Si se dan cuenta, en este conflicto por la verdad que existía en el tiempo de Juan, que ese conflicto por la verdad que existía en el tiempo de Juan es un conflicto que también existe en nuestros días. Siempre habrá muchas voces a nuestro alrededor que intentarán convencernos de que lo que creen es lo mejor. Sin embargo, a un inicio de este sermón les dije que el propósito de este mensaje era mostrar que el hecho de que la religión cristiana tenga la verdad beneficiaba a las demás personas. ¿Será posible que nuestro conjunto de creencias exclusivas pueda producir un comportamiento pacífico, inclusivo, amoroso y reconciliador que tanto necesita el mundo? ¿Será posible que el cristianismo pueda ofrecer esto que tanto espera el mundo? Vamos a responder a eso con nuestro segundo punto. Punto número 2, las características de la verdad. Entonces, el evangelio cristiano contiene un conjunto de creencias exclusivas que nos hacen diferentes a las demás religiones que hay en este mundo, o a las demás ideologías o suposiciones morales que hay en este mundo. Y son estas creencias las que deberían de hacer un creyente en Jesucristo, un reconciliador, un agente que traiga reconciliación y paz a este mundo quebrantado. Justamente en el capítulo 4 de Primera de Juan, el apóstol Juan nos muestra estas creencias, expone estas creencias que el cristianismo cree de una manera muy clara. Veamos lo que dice el versículo 2. Dice: esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Entonces, la primera característica que nos muestra Juan es el origen acerca de Jesús. Es importante que nos demos cuenta cómo en el texto se dice la palabra Jesucristo vino. ¿Ya se dieron cuenta? No dice Jesucristo nació. Desde luego que nació, pero aquí el apóstol Juan está utilizando las palabras correctas para que entendamos que aquello que nos hace diferentes como cristianos es que nuestra fe no se basa únicamente en el hecho de que Jesús nació, sino en el hecho de que Jesús ya existía antes de nacer, en el hecho de reconocer que Jesucristo ya existía en este mundo desde antes de venir a Él, tal como enseña el texto en Isaías capítulo 7 versículo 14. Dice: el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todas las demás religiones que existen siguen a un líder humano, pero a diferencia de ellas, el cristianismo afirma que Jesucristo es Dios con nosotros. Ahora, la segunda característica que nos da Juan acerca de Jesús es el propósito por el que vino. El texto dice que Jesucristo vino, ¿qué? En un cuerpo humano. ¿Por qué un cuerpo?
¿Por qué Dios tenía que tener un cuerpo hecho de carne y de sangre como el tuyo y el mío? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Fíjense, las demás religiones creen que el propósito de la salvación es liberarnos de la carne, como en el caso del budismo, que busca liberarse del sufrimiento de este mundo para alcanzar, ¿qué? El nirvana. Es decir, el propósito de la salvación es escapar de este mundo desagradable e ir al cielo, que es lo único que importa. Que lo que realmente importa de la salvación es el mundo espiritual. Pero por otro lado, el cristianismo reconoce que en el nacimiento de Jesús Él recibió un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Incluso en la resurrección de Jesús, vemos a Jesús resucitado con un cuerpo humano que aún presentaba las marcas del sacrificio que había realizado por nosotros. ¿Se acuerdan de esta historia del apóstol Tomás que dice: yo no voy a creer que ha resucitado Jesús hasta que vea sus marcas en sus pies y meta mi mano en su costado? ¿Y qué hizo Jesús cuando se le presentó a Tomás? Le mostró sus cicatrices, le mostró su costado. Y entonces Jesús tenía un cuerpo humano incluso después de resucitar. Al ver que Cristo vino al mundo con un cuerpo humano y que conservó este cuerpo humano después de resucitar, podemos ver que la salvación de Dios no consiste en escapar de la carne, sino redimirla. No escapar de este mundo, sino renovar este mundo físico. En la resurrección entendemos que para Dios lo espiritual es igual de importante que lo material y que el propósito de la salvación es deshacerse de aquello que está mal en este mundo. Poner fin finalmente a la muerte, poner fin finalmente a la enfermedad, poner fin finalmente a la pobreza, a la injusticia, deshacerse de todo lo que está mal en este mundo. Ese es el propósito de nuestra salvación y eso nos lo recuerda Jesucristo al venir en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Y la tercera gran característica acerca del cristianismo es la gracia. Las demás religiones están convencidas de que si existe un Dios, entonces podemos relacionarnos con Él a medida de que nos portamos bien, a medida de que nos ganamos nuestra salvación. Si Dios existe, entonces ¿qué? Yo tengo que ser una buena persona. Si Dios existe, entonces yo tengo que ser un buen trabajador, yo tengo que ser un buen padre, yo tengo que ser un buen esposo, yo tengo que ser un buen hijo, yo tengo que ser amable con las demás personas, yo tengo que cuidar a los animalitos. Y entonces cuando Dios me vea, dirá: Él merece la salvación. Esa es la forma en la que piensan las demás religiones en este mundo. Sin embargo, Juan nos explica que el evangelio cristiano es muy diferente a la forma en la que piensa el mundo. Vean lo que dice el versículo 10. Dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. En el evangelio Dios mismo viene y se sacrifica por las personas que no lo aman. Dios mismo viene y se sacrifica por las personas que no son buenas. Dios mismo viene y se sacrifica por las personas que no son virtuosas y que son incapaces de amarse los unos a los otros. Eso es lo que dice el evangelio cristiano. Eso es lo que dice la gracia. El amor no es que amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Jesús no es un maestro que viene a decirnos cómo debemos de vivir y a mostrarnos una serie de reglas morales que debemos de hacer para poder ganarnos la salvación. No. En el evangelio Dios mismo viene a este mundo, toma nuestra misma forma de carne y de sangre para vivir la vida que tú no puedes vivir y para sufrir el castigo que tú y yo merecíamos. Las buenas noticias que anuncia el cristianismo es que tú no puedes ganarte la salvación. Por eso Dios mismo ha venido a salvarte. Todos sin excepción tenemos convicciones de fe no demostrables que estimamos superiores a las de los demás. Estas tres características son las características exclusivas que diferencian al cristianismo de todas las demás religiones: la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo y el hecho de que somos salvos únicamente por gracia. Y tal vez te estás preguntando: ¿y eso en qué ayuda el mundo? ¿Qué beneficio puede haber en el mundo a través de la obra de Jesús? ¿Eso de qué nos sirve?
¿Cómo eso trae paz y reconciliación al mundo? Vayamos al punto número 3, a las implicaciones de la verdad. ¿En qué ayuda al mundo esto que reconocemos como la verdad absoluta? ¿Qué beneficio obtiene la sociedad de quien sea Jesús y de su obra redentora? Juan también nos da la respuesta a eso. Vea lo que dice el versículo 6. Dice, en cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Queridos amigos, sigamos amándonos los unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amor, amor y más amor. Este texto habla fundamentalmente del amor, ¿están de acuerdo? Y probablemente están pensando que Juan piensa de la misma forma en la que piensa nuestra cultura. ¿Por qué no nos amamos unos a otros y ya? ¿Para qué estudiamos teología? ¿Para qué estudiamos acerca de una doctrina? ¿Para qué estudiamos acerca de una religión? Esas cosas, ¿para qué enseñamos acerca de la deidad de Jesús, acerca de su humanidad y acerca de su gracia? Esas cosas solamente dividen a la sociedad. ¿Por qué no simplemente nos amamos y ya? ¿Por qué no simplemente nos aceptamos así como somos y ya? No te metas en la vida de los demás, vive y deja vivir. Si tú piensas que Juan está pensando así con esto que está diciendo en nuestros versículos, tienes que leer más detenidamente lo que está pasando. Porque en el versículo 7 no puede ser entendido si lo que dice el versículo 6. Y en el versículo 6 se nos dice de que a menos que el Espíritu nos mueva a confesar las características distintivas del cristianismo, que ya vimos en el punto número 2, no podemos amar verdaderamente a las personas. No podemos amar. Si no se entiende el amor a través de contemplar la obra de Cristo, entonces el amor que tengas por las demás personas será egoísta. El amor que tengas por las demás personas estará en función de cómo esas personas te benefician. Estará en función de cómo esas personas hagan lo que tú quieres. Y si no hacen lo que tú quieres, entonces ¿qué? Puedes entonces dejar de amarlas, tratarlas con indiferencia, tratarlas con odio, incluso llegar a una furia asesina. Pero si el Espíritu de Dios te lleva a confesar la verdad, entonces podemos convertirnos en esos agentes que traigan reconciliación que tanto necesita el mundo. ¿Cuáles son las implicaciones de la verdad? ¿Cómo estas 3 características de la verdad nos llevan a pensar en el beneficio de los demás? Veamos primero cómo la verdad acerca de la gracia beneficia a los demás. El evangelio cristiano nos recuerda que somos salvos, que no somos salvos por nuestro desempeño. Todas las demás religiones nos dicen que te salvas por medio de tu desempeño, por medio de ser buena persona, por medio de ser sabio o por medio de ser virtuoso. Y si tú crees que eres salvo por tu desempeño o porque estás practicando la religión verdadera, entonces te sentirás superior a las demás personas. Mirarás por debajo del hombro aquellos que no crean lo que tú creen y aquellos que no vivan la vida como tú la vives. Y esta superioridad moral tiende a llevar a la humanidad a la opresión. Sin embargo, la alternativa que nos da nuestra sociedad no nos da muchas esperanzas tampoco, ¿eh? ¿Te has dado cuenta que los secularistas también tienen este instinto de superioridad por encima de los demás? ¿Te has dado cuenta de esto? Ellos dicen, yo soy la persona inteligente y evolucionada y tú eres el religioso retrógrada, que eres la mayor enfermedad de este mundo. También en ellos hay un sentimiento de superioridad. Pero fíjense, el evangelio es el único sistema de fe que te lleva a esperar que las personas que no creen lo mismo que tú pueden ser mejores personas que tú. Fíjense lo que estoy diciendo. El cristianismo es el único sistema religioso que te hace pensar que las personas que no creen lo mismo que tú pueden ser mejores personas que tú.
Porque el Evangelio dice que no eres salvo porque seas sabio. El Evangelio nos dice que no eres salvo porque seas buena persona, porque seas virtuoso, porque seas muy bueno. No, eres salvo porque Cristo es bueno. Eres salvo porque Cristo ha hecho todo lo necesario para que tú y yo podamos estar de nuevo reconciliados con el Padre. Y no vas a poder creer en el Evangelio cristiano al menos que admitas que no eres mejor a las demás personas y que necesitas gracia. Y por lo tanto el Evangelio nos lleva a esperar que las personas que no creen lo mismo que nosotros, que no están de acuerdo con nosotros, podrían ser, e incluso muchas veces lo son, mejores personas que nosotros, más sabias, más buenas, más disciplinadas, con más autocontrol. ¿Han conocido a estas personas no cristianas que parecen ser mejores personas que nosotros? Cualquier otro sistema de pensamiento te llevará a creer que eres mejor persona que las personas que no creen lo mismo que tú, pero si crees en el Evangelio, entonces entenderás que otras personas que no creen en el Evangelio pueden ser mejores personas que tú. En conclusión, el Evangelio te humilla ante las personas que no comparten tu misma fe. ¿Cómo podemos sentirnos superiores a los demás cuando hemos sido salvados por gracia? ¿Cómo podemos sentirnos más inteligentes y sabios que los demás si la realidad de que nosotros podemos creer en Jesús es porque Él ha decidido revelarse a nosotros? La verdadera religión no es aquella que se busca, es aquella que te pasa. Es aquella que te pasa. Tú eres cristiano porque Dios decidió buscarte, porque Dios decidió amarte. El Evangelio nos humilla. Ningún otro sistema de pensamiento religioso hace eso. Ahora, la segunda característica de la verdad es acerca de la humanidad de Jesús. ¿Cómo la humanidad de Jesús puede ayudarnos a pensar en el beneficio de los demás? Como ya hemos dicho anteriormente, las demás religiones piensan que este mundo no importa, que este mundo se está yendo al infierno y lo único que importa es el ¿qué? Es el cielo. Lo único que importa es la vida siguiente. Si tú piensas así, porque la mayoría de las religiones enseñan eso, entonces lo que en verdad te importará será convertir al mayor número de personas para así poderte ganar el cielo. Si tú piensas así, entonces no te preocuparás por lo que pasa en este mundo. Si lo único que importa es el cielo, ¿qué importa con las necesidades y los problemas que hay en este mundo? ¿A quién le importa si el único fin de nuestra salvación es el cielo? Es probable que pienses así, pero la Biblia nos recuerda que una de las implicaciones de la salvación es que Dios está trayendo cielos nuevos y una nueva tierra. Dios traerá un mundo transformando donde la muerte, la pobreza y la enfermedad y el sufrimiento desaparecerán. Si crees esto, entonces recordarás que las implicaciones del Evangelio es que Dios nos restaura para ayudarle en su misión en este mundo. Y su misión en este mundo es que Él está renovando todas las cosas a través del mensaje del Evangelio. ¿Se acuerdan de este texto que veíamos tanto en nuestra serie de Daniel, de Jeremías 29? Donde nos invita a ¿qué? A buscar la paz y la prosperidad de la ciudad. Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel que ahí en esa nación pagana donde se encuentran, tienen que buscar que sea la mejor ciudad de todas. ¿Por qué qué? Porque del beneficio de la prosperidad de la ciudad depende su prosperidad. El Evangelio cristiano nos dice: comprométete con la Ciudad de México. Comprométete en hacer de la Ciudad de México el mejor lugar para vivir. Y sé parte de esta misión que Dios está haciendo de renovar todas las cosas. En esta misión que Dios está trayendo el cielo a la tierra a través de la predicación, a través del mensaje del Evangelio. Entonces, la realidad de que Jesucristo haya venido en un cuerpo humano nos hace pensar en el beneficio de las demás personas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la materia, importa. Lo que pasa a las personas en este mundo
importa. A Dios le importa tanto lo espiritual como lo físico. Y cuando Él renueve nuestras vidas, cuando Él venga por segunda vez, también renovará nuestros cuerpos. Finalmente, la tercera característica: Jesús no es solamente un ser humano, no es solamente un profeta o un maestro. Él es Dios con nosotros. ¿En qué beneficia eso a la sociedad? ¿Qué beneficio trae eso a los demás? Fíjense lo que dice el pastor Tim Keller. Una de las grandes paradojas de la historia es que el hecho de que cuando el cristianismo comenzó a crecer en el mundo, el imperio grecorromano tenía lo que parecía una teología inclusiva. Todo el mundo contaba con su Dios propio. Sin embargo, en el ámbito de lo económico había una diferencia abismal entre ricos y pobres. Lo que Keller nos está explicando aquí es que en el imperio grecorromano cada quien tenía su Dios. Tú tenías tu Dios, yo tenía mi Dios y aquella persona tenía su Dios. Y todos convivían muy padre. Qué inclusivo parece eso, ¿están de acuerdo? Sin embargo, llega el cristianismo y declara que Jesucristo es el Señor de todos. Y entonces, ¿qué pasó? Los persiguieron porque su mensaje parecía muy exclusivista, excluía a las demás personas. Estos se creen muy inteligentes, estos se creen muy sabios, vamos a matarlos. Y entonces llegan los cristianos y proclaman que Jesús es el Señor. El paganismo parecía inclusivo y el cristianismo parecía exclusivo. Sin embargo, la historia nos dice que en medio de los estratos sociales tan marcados entre ricos y pobres, el cristianismo creó la comunidad más inclusiva de la historia jamás antes vista. Los grecorromanos no mezclaban a los ricos con los pobres, los cristianos sí. Los judíos no se mezclaban con otras razas, los cristianos sí. ¿Se dan cuenta de esta paradoja? El mensaje cristiano parece ser exclusivo al reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, pero esto ha beneficiado a la sociedad porque el cristianismo ha incluido a las personas como ninguna otra religión lo ha hecho. La respuesta a por qué hay esta paradoja, por qué este mensaje exclusivo de que solamente Jesús es Dios, cómo esto puede hacer que se genere una comunidad inclusiva, es la siguiente. Si Jesús no fue solo un gran tipo, sino que es Dios, entonces en Jesús podemos ver a un hombre que entregó su vida en una cruz por beneficio de quienes lo odiaban, amando a quienes no lo amaban, perdonando a aquellos que lo humillaban y sirviendo a aquellos que se le oponían. Cuando los primeros cristianos vieron esto, se dieron cuenta de que no podían discriminar a los demás, no podían oprimir a los demás y ser crueles con ellos. En el versículo 7 dice: sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Esto quiere decir que si tú has comprendido el amor que se te ha ofrecido en Cristo, no hay forma en que tú no puedas compartir de este amor, de esta gracia y de esta misericordia a las demás personas. Regresando a la pregunta del mensaje de hoy es: ¿cómo es posible que solo haya una religión verdadera? Tenemos que aceptar que todo el mundo tiene un conjunto de creencias exclusivas y el cristianismo tiene un conjunto de creencias exclusivas. Sin embargo, paradójicamente, la exclusividad de las enseñanzas cristianas son las únicas que nos pueden llevar a un servicio humilde por los demás. Hoy es el aniversario de nuestra iglesia. Hoy el Señor nos permite cumplir 11 años y es muy bueno que recordemos esto, que recordemos esta verdad. Si pones tu moralismo religioso en el centro de tu vida, entonces te sentirás superior a los demás que no creen lo mismo que tú y no te importará lo que les pase. Sin embargo, si pones el evangelio como centro de tu vida, entonces te humillarás delante de la gente que no piensa de la misma forma que tú piensas. Servirás a las personas que no piensan de la misma forma que tú piensas, porque tu fe se fundamenta en un hombre que se sacrificó por aquellos que no lo amaban. ¿Quieres que este tipo de amor cubra el mundo? ¿Quieres que este tipo de amor pueda transformar esta sociedad que tanto necesita de reconciliación, que tanto necesita de paz,
que tanto necesita de amor. Si ya crees en el Evangelio, cree aún más. Y si no crees en el Evangelio, considéralo. El mundo necesita a personas que puedan comunicar este mensaje de amor que hemos recibido nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este precioso evangelio, Señor, que tú nos has dado. Por este mensaje tan exclusivo de que solamente tú eres Dios, Señor. Y que al comprender esta hermosa verdad de que tú viniste al mundo a salvarnos, Señor, a pesar de quienes somos, a pesar de que no te amamos, Señor, puede enviarnos a amar a aquellas personas que no te conocen. Este mensaje, Señor, de que tú has venido a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer, nos envía a servir y buscar el beneficio de aquellas personas que no te conocen, Señor. Transforma nuestro corazón. Que esta verdad no simplemente se quede en algo que esté en nuestra mente, en algo que sepamos recitar de memoria, en algo que nos haga sentir superiores a los demás, sino que esta verdad baje a nuestro corazón y nos permita reconocer que te necesitamos. Que esta verdad baje a nuestro corazón y podamos ser personas que busquen el beneficio de los demás, que gasten sus vidas en beneficio de los demás. Gracias, Padre, por esta verdad tan transformadora. Gracias por esta verdad que tanto necesita el mundo. Permítenos seguir siendo agentes que puedan traer reconciliación y paz a través de recordar el evangelio precioso de Jesucristo. Gracias, Padre. Te reconocemos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.